agitado, ¿no? Y siempre cuando les hablo de pacientes agitados, pues yo les hago referencia a este cuadro que es muy frecuente, el síndrome confusional agudo o el delirium. Entonces este síndrome viene del latín delirare, que significa salirse del surco. Esta palabra también, este síndrome, no solo se va a llamar delirium, también se llama síndrome confusional, otros nombres que recibe, después también recibe el nombre de síndrome orgánico cerebral, falla cerebral aguda, síndrome confusional o psicosis posquirúrgica. Psicosis posquirúrgica porque es muy frecuente, sobre todo en las fracturas de cadera. Acuérdense que generalmente la gente mayor, pues fácilmente en las caídas puede sufrir esta complicación de fracturarse la cadera y están ahí internados y se van complicando también con este cuadro confusional. Entonces, como ven, hay varios nombres, pero el que más usamos es el delirium, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de delirium o síndrome confusional, nos referimos a lo mismo. Y acuérdense que este delirium también hemos visto en lo que es el alcoholismo, ¿no? Pero ahí recibe un nombre especial que es el delirium tremens, ¿no? Pero ahora vamos a ver específicamente el delirium. Entonces, siempre cuando vemos, ¿no? Cuando vamos estudiando el delirium, vamos a ir revisando lo que son los DSMs. Entonces, este nos dice que es una alteración de la conciencia. Esto es importante porque vamos a ver entonces cambios en el estado de conciencia. Y no solo eso, también va a haber cambio en las funciones cognitivas. Y no puede ser explicado por la existencia de una demencia. Entonces, entre nuestro diagnóstico diferencial va a ser muy importante diferenciar de una demencia, que yo ya les voy a mostrar más adelante un cuadrito, de que es muy diferente a una demencia, porque este cuadro es urgente, es un cuadro agudo que va a ser instaurado, se va instaurando en cuestión de horas, o sea, no es un cuadro crónico como vemos las demencias, que tienen una evolución entre años generalmente, ¿no? Pero este va a ser agudo y es una urgencia. Entonces, aparte de que tenemos que diferenciar de una demencia, también es importante saber la epidemiología. Entonces, la prevalencia de este síndrome se ha visto que en los hospitalizados es muy frecuente, puede variar del 15 al 50%. En sujetos mayores de 65 años, generalmente, su causa va a ser una enfermedad médica. O sea, cuando tenemos un síndrome confusional, tenemos que buscar una enfermedad médica. No podemos solo conformarnos con dar un tratamiento psiquiátrico. Después, un 10% pueden presentar delirium en el momento del ingreso de estos pacientes. Y 10 a 15% van a ir desarrollando este síndrome confusional en lo que están internados. O sea, ingresan, digamos, después salen de la cirugía, están tranquilos, pero van a ver en los días de recuperación que están internados en salas, pues van a ir complicándose con este cuadro. Porque se ha visto que en este cuadro, por ejemplo, la internación pues va a proveer de factores que van a hacer de que este paciente pueda complicarse. En una internación, acuérdense que en las salas las luces están prendidas, las enfermeras están a veces entrando a altas horas de la noche, entonces no hay un buen descanso, ¿no?, de ese paciente, y a veces incluso monitores, todo el sonido hace que estos pacientes internados no concilien bien el sueño, y vamos a ver medidas también para ir mejorando todos estos aspectos. Bueno, entonces lo más importante en el delirium es buscar la enfermedad de base desencadenante. Eso es primordial y nunca tienen que olvidarse cuando tengan este cuadro confusional. Lo más importante, ¿no? Buscar qué está desencadenando. Ahora, respecto a la fisiopatología del delirium, se ha visto de que generalmente va a ser debido a un desorden en lo que son los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores implicados en el delirium? Van a ser el GABA, la acetilcolina y la dopamina.
Y hemos hablado bastante respecto a estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa? Estos receptores GABA van a ser sobreestimulados. Y también cuando hay una encefalopatía hepática puede haber una subestimulación. Entonces el delirium va a estar también relacionado no solo a una sobreestimulación o una subestimulación en caso de la encefalopatía hepática, sino que también va a estar relacionado a la privación abrupta de benzodiazepinas, barbitúricos y en el alcohol, otra vez repito, ya lo conocemos con el nombre de delirio tremens, ¿no? Entonces es importante las causas del delirio. Como les he dicho, tenemos que ir reconociendo cuál es el factor etiológico. Y vamos a ver en este cuadro aquí, tenemos pues múltiples agentes etiológicos, como ser causas neurológicas, el traumatismo encefalocraneal, una enfermedad vascular cerebral, en caso de las epilepsias, los hematomas subdurales, abscesos, tumor, el hidrocéfalo normotensivo también nos puede ocasionar delirium. Y algo muy frecuente que vemos en la práctica diaria, las infecciones, una simple infección urinaria puede ocasionarnos un síndrome confusional. Por eso siempre yo les digo que es importante que nosotros, ¿no? Cuando veamos este cuadro, pues hagamos todos los estudios de laboratorio, porque puede ser una infección urinaria que no se presente con muchos síntomas en los ancianos. También podemos tener en las meningitis, bacteremias, alteraciones como ser hipercapnia, hipoxemia, uremia, en las hipertermias, hipotermias, hiperglicemias, infarto agudo de miocardio, en las alteraciones ácido-bases, en los déficits de vitamina B y en las alteraciones endocrinas. Entonces, si se dan cuenta, son muchos cuadros los que nos causan un cuadro delirante. Y no solo enfermedades como que están viendo, que pueden ser neurológicas o sistémicas. También algunas drogas, por eso hay que tener cuidado en revisar la polimedicación de estos pacientes, los ancianos. La mayoría de ellos son polimedicados. Polimedicados quiere decir que reciba más de 3 medicamentos. Entonces, en estos pacientes tenemos que revisar también los fármacos, porque puede ser también un delirio ocasionado por efectos colaterales de anticolinérgicos, hipnóticos, sedantes, antidepresivos, analgésicos, una sobredosis de benzodiazepinas, algunos fármacos antiarrítmicos. Entonces, cuando nosotros vamos a ir a valorar un síndrome confusional, pues tenemos que valorar todos estos factores. Tenemos que ver si ese paciente está recibiendo muchos medicamentos y en lo posible tratar de que reciba también ir ajustando eso, ¿no? Los estrictamente necesarios, porque están viendo que también estos fármacos también pueden ocasionar. Entonces hemos visto los factores etiológicos. También tenemos factores predisponentes. Y es muy frecuente que veamos este cuadro, por ejemplo, en el envejecimiento. Como yo siempre les cuento, de mis casos que yo veo, sobre todo en gente anciana, que va teniendo, acuérdense, alteraciones de la visión, alteraciones de la audición, son más frecuentemente estas personas que desarrollan. Entonces, si nosotros vemos un pacientito con dificultades en la audición o visión, pues vamos a tratar, ¿no?, de corregir esto indicándole que use sus audífonos, ayudándole a ponerse, porque es una forma de prevenir también, trabajar en estos factores predisponentes que van a ir predisponiéndonos a esta complicación. También las enfermedades crónicas, yo siempre les he hablado del Parkinson, las demencias, que es muy frecuente como factor predisponente, la depresión, algunas enfermedades psiquiátricas también. Y sobre todo, lo más frecuente de estos predisponentes, entonces tenemos la demencia. Miren, la demencia por sí sola aumenta el riesgo de sufrir un delirium en 2 a 3 veces. Entonces, pues es muy frecuente, ¿no?
Y van a ir, por eso yo les digo que siempre este cuadro es muy frecuente, van a ir viendo seguro en sus diferentes rotaciones. Después, otros factores predisponentes, ya hemos visto todo lo que es cambios del envejecimiento, este uso de, si esta persona bebía mucho bebidas alcohólicas o tenía un uso, van a ver que muchos ancianos pues tienen un abuso de benzodiazepinas, ellos solitos ya se automedican, alguna vez les han automedicado con una dosis bajita, pero ellos ya tratan de, consiguen, o sea, se van automedicando a dosis más alta por años para dormir bien. Entonces esto también va a predisponer a un cuadro confusional. Y van a ver que existe pues una susceptibilidad variable. No todos los que tienen una fractura de cadera van a desarrollar un delirium, ¿no? Pero es muy frecuente. Entonces eso va a variar según su susceptibilidad. Otro factor muy importante es los factores ambientales. Por ejemplo, el cambio de ambiente, muchos estímulos, falta de sueño, fatiga. Como les decía, si es que un anciano vive en la casa de su hija, él está acostumbrado, ¿no?, a ese ambiente, sabe dónde está el baño, sabe dónde está cada cosa en su lugar. Pero si es que a este anciano que tiene una demencia sobreagregada le llevan, por ejemplo, a un asilo, pues ahí le va a costar, ¿no?, adaptarse a este nuevo lugar, que va a tener nuevas normas, más gente, nuevas reglas. No va a estar las cosas donde él ya sabía que estaban. Entonces, esos cambios de ambiente también pueden predisponer a un delirio y es una causa muy frecuente igual de interconsulta. Les llevan a un asilo de ancianos y de repente nos cuentan, no, ay, el anciano está agresivo, está agrediendo a la enfermera, entonces se ha puesto disruptivo. Y nosotros preguntamos qué ha pasado y nos van diciendo, ¿no?, que ha habido este cambio. Todo lo que es cambios en las personas con demencia, pues les cuesta adaptarse. Después también, ya hemos hablado, muy frecuente la fractura de cadera, muy frecuente una complicación en lo que es la insuficiencia renal. A veces después de la diálisis hay desequilibrios hidroelectrolíticos, entonces eso también va a predisponer lo que es este cuadro. Si se dan cuenta, son muchos factores. Entonces, ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Esto es importante, ¿cómo vamos a reconocer? Bueno, entonces este cuadro, ya saben, es agudo, puede durar horas o días. Y los síntomas van a desaparecer una vez que desaparece la causa desencadenante. O sea, ustedes resuelven la infección urinaria, por ejemplo, si era una infección urinaria, dan un buen tratamiento con su antibiograma, pues este cuadro va a mejorar rápidamente también con la ayuda de una medicación antipsicótica. Aunque hay algunos casos de delirium, aunque ustedes resuelvan la infección urinaria, puede persistir durante semanas y a lo mucho hasta meses. Pero lo esperable es de que se resuelva a los días de que ustedes resuelvan el factor etiológico. Por eso es importante descubrir el factor etiológico, porque de lo contrario, pues vamos a estar con delirium pues permanente y además ese paciente se va a ir complicando. Uno, entonces, vemos de que es agudo, eso es importante. Otra característica bien importante que tienen que aprender pues, es esa, cuando a mí me dicen fluctuación, yo ya pienso en este cuadro, es la fluctuación a lo largo del día. Este síndrome también se llama síndrome del ocaso o sundowning, que quiere decir que aparece generalmente cuando el sol se está escondiendo, ¿no ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Estos pacientitos pueden estar tranquilitos durante el día, pero en la noche o cuando está empezando a amanecer, pues se van a ir agitando, van a estar intranquilos. A eso se refiere la fluctuación. Entonces nos pueden avisar, el paciente está agresivo, ¿no? Y de repente nosotros vamos a valorarles en la tarde y de ahí lo vemos tranquilito. Entonces, pero los familiares entonces nos tienen que ayudar con el diagnóstico. Ellos nos van a decir, sí, en la noche estaba agitado, nos decía que veía cosas, nos van a contar, ¿no? Y nosotros ese momento que lo valoramos, pues está tranquilito el paciente. Entonces esto es muy importante, que es
un factor bien importante para diferenciar de una demencia sobre todo. Después, otras características importantes es de que generalmente va a tener un prodromos antes de que se instale el cuadro, caracterizado por intranquilidad, va a estar muy hipersensible a los estímulos visuales. Y lo más frecuente y lo primero que se va a alterar es el ritmo sueño-vigilia. Generalmente va a tener periodos de somnolencia diurna, o sea, en la mañana está durmiendo y en la noche pues no va a poder dormir, entonces eso ya nos va también dando pautas para el diagnóstico. También vamos a ver trastornos psicomotores emocionales como ser irritabilidad sutil, algo irritables, ¿no? Tampoco van a estar muy agresivos como prodromos, ¿no? Y también vamos a ver los ansiosos, podemos ver en estados de disforia o muy eufóricos. Entonces, también nos van a comentar que han tenido pesadillas, pero sobre todo esto, ¿no? La inversión del ciclo sueño-vigilia. Entonces, resumiendo todo lo que les estoy hablando, las características importantes, estas tres vamos a ir aprendiendo. Uno, un comienzo agudo, fluctuante. Va a empeorar durante la noche. Por eso vamos a interrogar generalmente con los familiares o la cuidadora. Nunca podemos tener un análisis de un paciente con demencia solo con el paciente o con delirium. Tenemos siempre que investigar con los cuidadores porque ellos nos van a ayudar a hacer nuestro diagnóstico diferencial. Y también esta inversión del ciclo sueño-vigilia, ¿no? Después otra característica importante, las tres importantes, es la desorientación en tiempo y espacio. Ustedes le preguntan qué día es hoy, no están orientados, ni en qué lugar están, tampoco. Entonces eso también es un dato que nos ayuda bastante. Y esto, ¿no? De la alteración de la conciencia, que vamos a ver con alteraciones de la atención, esa persona no va a poder estar, va a tener una incapacidad de mantener su atención a un estímulo externo y nosotros le vamos a estar hablando y lentos en su respuesta, distraídos, no consiguen seguir nuestras indicaciones o le vamos a preguntar algo, van a tardar en respondernos porque van a estar distráctiles. Eso igual es importante, la alteración en la atención. Después, otros ya una valoración más profunda, pues vamos a ver también que existe un deterioro en la memoria a corto plazo. Pero lo más importante que tienen que acordarse entonces es la fluctuación, la desorientación y lo que es la inversión del ciclo sueño-vigilia. Esas tres cosas tiene, pues muy frecuentemente que estén frente a un cuadro delirable. Y otras características siempre son las alucinaciones. Las alucinaciones, sobre todo en este cuadro, van a ser las visuales. Generalmente nos van a contar como que están viendo cosas, respecto a hechos pasados también pueden ser. Se exacerban sobre todo en la noche y van a ver que esas personas van a vivir esa alucinación, van a estar muy preocupados, están gritando ahí porque están viendo, ¿no? Y pues les va a causar mucha angustia, mucho miedo. En algunos casos también puede haber ideas delirantes de persecución. Por ejemplo, pueden creer que están envenenando la comida o que el personal de enfermería les quiere hacer daño. Entonces, también tenemos alucinaciones, sobre todo visuales, ¿ya? Eso, ¿están entendiendo? Sí, ya. Otra característica es la alteración a nivel de la actividad. Pueden tener, sobre todo, intranquilidad, puede mezclarse con somnolencia y letargo, pero esto ya les voy a ir contando por qué puede haber en un momento somnolencia y a momentos sin tranquilidad, porque también tenemos tipos de delirio. Ahorita les voy a mostrar más adelante. Entonces otros síntomas van a ser
alteraciones del lenguaje, que va a ser vago, incoherente, no van a entender bien, el pensamiento va a estar desorganizado, fragmentado, van a ir mezclando experiencias del pasado, por ejemplo, una alucinación visual de un hecho pasado. Estoy ahí con mi tropa alguna vez de personas que he visto, ¿no? Su tropa le está dando órdenes, están viendo, o sea, de hechos que ellos alguna vez en su pasado han vivido y distorsionando, ¿no?, la realidad y obviamente con periodos de lucidez, porque a momentos va a estar lúcido, no va a haber nada, porque es fluctuante. Esa característica es bien importante de que este cuadro es fluctuante. Y obviamente el humor pues va a estar variable. Imagínense si ustedes están viendo cosas que les ponen ansiosos, que les asustan, pues van a estar asustados, ansiosos, con miedo, ¿no? Entonces ya les adelantaba, existen tres tipos de delirio. Uno que es el delirio que es el hiperactivo, otro que es el hipoactivo y otro que es el mixto. El más frecuente en la presentación y el más fácil de reconocer es este delirio hiperactivo. ¿Por qué es fácil de reconocer? Porque aquí el paciente va a estar agitado, va a estar inquieto, les van a describir alucinaciones visuales, les van a describir la fluctuación, van a ver ustedes el cambio de conciencia, van a ver las alteraciones en la orientación, entonces van a saber reconocer. Pero muchas veces este delirio hipoactivo, que es este otro tipo más bien que no es muy frecuente, pues puede pasar inadvertido, porque en este más bien ese paciente está durmiendo, está más somnoliento y a veces los familiares te dicen, está tranquilito ahí, se está durmiendo, te dicen. Pero este es un pacientito que puede estar haciendo, ¿no?, un delirio hipoactivo. Este es más difícil de reconocer si se dan cuenta, porque a veces te dicen, ya no está durmiendo en la noche, pero claro, se duerme todo el día, te dicen, ¿no? Pero miren, puede estar haciendo un delirio hipoactivo, entonces nosotros tenemos que valorar su orientación, su estado de conciencia, su atención, ¿no? Para ir viendo todo el cuadro. Y también se puede haber presentaciones mixtas, por ejemplo, que en la noche está agitado, está disruptivo y de repente en la tarde ya más tranquilito. Entonces, durmiendo, pero muy somnoliento, muy hipoactivo. Entonces puede ser un delirio mixto, donde va a mezclarse el tipo hiperactivo e hipoactivo. Pero ya saben, el más frecuente es el hiperactivo. Pero también tenemos que estar conscientes de que existe este hipoactivo y tenemos que buscar, que como dicen, el que no busca no encuentra. Y ya saben, entonces tres tipos de delirio. Ahora, ya les había explicado la etiología y aquí en este cuadrito vamos a ver los factores de riesgo que tienen que ver sobre todo con la acetilcolina y el cortisol. Entonces, como ustedes saben, han derivado ya en cirugía, pues en las cirugías existe mucho estrés y el cortisol pues se va a elevar, así como en la demencia, sobre todo en esas el cortisol vamos a tener elevado y en caso de presentar en lo que son los fármacos vamos a tener aumentada la dopamina, estos fármacos anticolinérgicos que tienen también muchos tienen ese efecto. Después en la demencia igual vamos a tener una alteración de la dopamina. Entonces, como ven en este cuadro, pues ya hemos visto de estos neurotransmisores van a estar relacionados a la etiología. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro examen físico? Entonces, en nuestro examen físico vamos a ver, buscar lo más importante, factores causales, ¿no? Ahora, los criterios diagnósticos de este síndrome confusional, otra vez vamos a ir resumiéndolos. La alteración de la conciencia, ya hemos visto. Entonces,
va a tener una menor capacidad para mantener o cambiar la atención. Su conciencia está alterada. También vamos a tener déficit en la memoria. Y hemos visto alteraciones en el lenguaje o desorientación. Y las alteraciones perceptivas que van a ser las ideas delirantes, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver esto que ya les he dicho, los criterios diagnósticos que se desarrollan en horas o días, ¿no? No va a ser un cuadro crónico. Y todo esto, si vamos para ir a averiguar etiología, también tenemos que no solo hacer un examen mental, ¿no? Es importante hacer un examen físico completo. Por ejemplo, si estoy sospechando de una infección urinaria, valoraré puntos ureterales, valoraré todo lo que es la clínica de una infección urinaria, tendré que pedir mis laboratorios, pedir mis exámenes, ¿no? Que me ayuden a ir reafirmando mi sospecha diagnóstica, según lo que nosotros hemos aprendido de la etiología. Entonces, los estudios de laboratorio y de gabinete van a ser importantes. Este cuadro no lo vamos a poder simplemente evaluar y ya dar un diagnóstico. Tenemos que asegurarnos, ¿no? Todos esos factores etiológicos tenemos que ir viendo. Tenemos que hacer un chequeo metabólico básico. Vamos a pedir glicemia, sodio, todo lo que es las pruebas hematológicas, eritrocitos, plaquetas, orina, nitrógeno ureico. Y según nuestras sospechas, si estamos sospechando de una neumonía, pues vamos a pedir rayos X de tórax. Si sospechamos en una sepsis, vamos a pedir hemocultivos. O sea, nuestro laboratorio va a estar orientado a nuestra sospecha diagnóstica también, ¿no? Junto con nuestra clínica. Aquí, por eso este cuadro, pues no solo es meramente psiquiátrico, el manejo de psiquiatría es más la parte conductual, sino también va a ser un manejo pues por todo el equipo de médico internista, ¿no? Que vayamos viendo, porque como ven, tenemos que ir evaluando varios factores. Entonces, ahora este cuadrito es muy bonito, tenemos poco tiempo, entonces terminamos este cuadrito y nos vemos en 10 minutitos, ¿no? En eso hemos quedado. Entonces, aquí en este cuadrito, miren, es muy bonito para diferenciar las causas más comunes con las que podemos confundir un delirio. El principal diagnóstico diferencial es una demencia. Siempre les he mencionado eso. Y también entra en nuestro diagnóstico una psicosis, porque como tiene alucinaciones visuales e ideas delirantes, entonces es una psicosis, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar. El delirio ya sabe, comienzo súbito. La demencia es más insidioso en años. Y la psicosis igual es súbito. Pero la principal diferencia es esta, la fluctuación del delirio. Porque en la demencia los síntomas van a ser estables, igual en una psicosis. Un psicótico va a estar en la mañana, en la tarde y en la noche psicótico. No como en el delirium, que en la mañana o en la noche va a estar con su psicosis, pero en la tarde lo vemos tranquilito. A eso se refiere la fluctuación. Y también otra característica, la conciencia. En el delirio hemos visto, está afectada. En la demencia está estable, no hay alteraciones en la conciencia, ni en la psicosis aguda. Por eso es muy importante esta valoración de la conciencia. La atención igual en el delirium va a estar muy alterada globalmente, en la demencia también va a estar alterada y en la psicosis a veces va a estar alterada. Entonces, en lo cognitivo, por ejemplo, en las tres va a estar alterado y las alucinaciones en el delirium, sobre todo visual. En la demencia no va a haber alucinaciones visuales, pero en la psicosis, sobre todo, va a haber alucinaciones auditivas. También puede tener visuales, pero entonces más característico las visuales es del delirio. La orientación en los tres va a estar alterada. La agitación psicomotriz. Y como en el delirium tenemos alucinaciones visuales, ustedes saben que ver ahí algo que no les guste, pues va a estar más agitado generalmente este paciente. Y en la psicosis va a depende de lo que esté escuchando, a veces puede estar alterado. Entonces, de enfermedad física, en el delirium sí o sí tenemos que buscar. En la demencia está ausente, en la psicosis está ausente.
Bueno, entonces hemos avanzado hasta el diagnóstico diferencial. En 10 minutitos, tomen un refresquito, despierten un ratito y nos vemos en 10 minutos para ir viendo la segunda parte que vamos a concluir este tema hoy día, ¿ya? Está bien, doctor. Hasta luego, nos vemos en 10 minutitos. Bien, doctora.